Antes de comenzar, es importante decirlo con claridad. Este video expone una justificación sobre la música satánica. Pero esa postura no representa nuestra visión ni nuestra fe. Lo presentamos no para promoverla, sino para analizarla y discernirla a la luz de Dios. Porque no todo lo que se explica debe aceptarse. Y no todo lo que se justifica edifica el alma. Escúchalo con criterio, con oración y con verdad. La luz no necesita esconderse para ser reconocida. Desde que las primeras guitarras eléctricas rugieron en los años 60, la iglesia encontró un nuevo enemigo, el rock. Hoy recordaremos las 12 canciones de rock más satánicas según la iglesia. Ritmos salvajes, letras desafiantes y símbolos ambiguos se convirtieron en sinónimo de pecado. Para muchos religiosos, el rock no era solo música, era la puerta de entrada al infierno. Lo curioso es que cuanto más lo condenaban, más fuerte se volvía. Cada prohibición, cada sermón, cada quema de discos, solo alimentaba el fuego rebelde del género. El rock se convirtió en la voz de quienes no temían al juicio ni al castigo eterno. AC/DC. Highway to Hell. Pocas frases alarmaron tanto a la iglesia como I'm on the highway to hell. Para los grupos religiosos no había metáfora. AC/DC estaba conduciendo al mundo directamente al fuego eterno. Pero el verdadero infierno del que hablaba Bon Scott era el agotador ritmo de las giras y la vida salvaje del rock. El título, provocador y directo, fue suficiente para desatar pánico moral en Estados Unidos. Se organizaron campañas para destruir los discos y advertir a los jóvenes del mensaje demoníaco. La portada, con la banda rodeada de llamas, solo alimentó la leyenda. Lo irónico es que el disco catapultó a AC/DC a la fama mundial. El infierno, literalmente, los llevó al éxito. Años después, la trágica muerte de Bon Scott solo reforzó el mito. Muchos creyeron que había cumplido su destino. Highway to Hell no fue una invocación al diablo, sino una celebración desafiante de vivir al límite. Pero para la iglesia, ese límite era precisamente donde el demonio esperaba. Behemoth, O Father, O Satan, O Son. En pleno siglo XXI, Behemoth demostró que el conflicto entre religión y rock sigue vivo. Con O Father, O Satan, O Son, la banda polaca encendió la furia del catolicismo más conservador. El vocalista Nergal fue llevado a juicio por blasfemia pública. Su pecado, romper una Biblia en el escenario. La iglesia pidió cárcel. La canción combina brutalidad sonora con una filosofía de libertad espiritual. Inspirada en Aleister Crowley, no adora al diablo, sino al pensamiento independiente. Pero para los obispos polacos, eso era lo mismo que rendirse a Satanás. Los videos del grupo, llenos de fuego y simbolismo pagano, fueron prohibidos en la televisión. El rock volvía a ser peligroso. Nergal se defendió diciendo que Behemoth no promovía el mal, sino la rebeldía ante la opresión religiosa. Aún así, su imagen de profeta del caos fue imparable. El juicio, las protestas y la censura solo amplificaron su fama. Behemoth se convirtió en símbolo de libertad artística frente al dogma. El infierno volvió a ser metáfora de independencia. Hoy, O Father, O Satan, O Son es considerada una obra maestra del metal moderno. Sus letras desafían los límites entre fe y arte, y aunque los religiosos aún lo maldigan, su mensaje resuena: no temas al infierno, si el paraíso exige rendirte. Behemoth hizo del pecado una forma de resistencia. Judas Priest, Better by You, Better Than Me. En 1990, Judas Priest fue llevado a juicio, acusado de inducir al suicidio a dos jóvenes con mensajes subliminales satánicos.
La iglesia respaldó el caso, convencida de que el rock podía manipular mentes. La canción elegida fue Better by You, Better Than Me. Su pecado, supuestamente contener la frase "do it" al revés. Durante el juicio, los músicos tuvieron que defenderse de algo imposible de probar. Explicaron que las supuestas palabras eran coincidencias de sonido, no mensajes ocultos. El juez finalmente los absolvió, pero el daño a la reputación del rock ya estaba hecho. Los medios religiosos usaron el caso como ejemplo del poder demoníaco de la música. Pero lo que en realidad se demostró fue la obsesión social por encontrar culpables fuera del sistema. Judas Priest salió del juicio fortalecida. Convirtieron el escándalo en parte de su identidad rebelde. Y Better by You, Better Than Me pasó a la historia como la canción que enfrentó al rock con la justicia y ganó. King Diamond, The Family Ghost. Con su rostro pintado como una cruz invertida y una voz capaz de estremecer ángeles, King Diamond llevó el satanismo teatral al límite. Su canción The Family Ghost formaba parte del álbum Abigail, una obra maestra del horror conceptual. Allí, el cantante interpretaba una historia de posesión y venganza sobrenatural. La iglesia, claro, no vio arte, sino herejía. Lo acusaron de glorificar lo demoníaco y mancillar lo sagrado. En sus conciertos, King Diamond aparecía entre velas negras, cráneos y cálices invertidos. Cada show parecía una misa negra, y los grupos religiosos lo denunciaban como adorador del maligno. Pero él insistía. Su satanismo era filosófico, no religioso. Era una metáfora de libertad, una rebelión contra los dogmas, una idea demasiado peligrosa para quienes vivían del miedo. Los medios moralistas intentaron censurarlo. Programas de televisión lo acusaron de influir en suicidios juveniles, sin pruebas. King Diamond respondió con más teatralidad, más oscuridad, más provocación. El escándalo era su combustible, y cada denuncia lo hacía más famoso. Con el tiempo, The Family Ghost se convirtió en una joya del metal narrativo, una mezcla de terror, misticismo y crítica religiosa. La iglesia quiso exorcizarlo. Los fans, en cambio, lo elevaron al trono, y así King Diamond demostró que el infierno vende cuando lo cantas con estilo. Merciful Fate, The Oath. Antes de su carrera solista, King Diamond ya había invocado al diablo con su banda Merciful Fate. En The Oath, el músico recitaba un juramento a Lucifer con una solemnidad escalofriante. El tema inicia con una voz en eco, como un ritual real de invocación. Los sacerdotes lo citaron en misas como el ejemplo más puro del satanismo musical. Para la iglesia, esto ya no era simbolismo, era adoración directa. Las letras juraban fidelidad a las fuerzas de la oscuridad. Los críticos religiosos aseguraban que escucharla podía abrir portales demoníacos. Los discos fueron retirados de tiendas y los conciertos cancelados en varios países, pero el público no huyó, se multiplicó. El morbo del infierno era demasiado atractivo. En realidad, King Diamond usaba el ocultismo como recurso escénico. The Oath era una obra teatral, una dramatización de antiguos rituales. Pero el contexto religioso de los 80 no estaba listo para esa sutileza. Ver una cruz invertida en el escenario bastaba para encender la histeria. Y el rock, una vez más, se convertía en el enemigo número uno. Décadas después, la canción es una referencia obligada del metal satánico. Su sonido influenció a cientos de bandas que exploraron la oscuridad sin miedo. Para los creyentes sigue siendo una ofensa, para los fans una obra maestra. Y entre ambos mundos, el fuego nunca se apagó. Slayer, Hell Awaits.
Si alguna banda mereció el título de Mensajeros del Infierno, fue Slayer. Su canción Hell Awaits empieza con voces invertidas que susurran "Join us", como una invitación al abismo. La atmósfera es densa, infernal, diseñada para incomodar. En los 80, los grupos religiosos la llamaron una herramienta de reclutamiento satánico, y su fama de banda maldita se disparó. El álbum entero fue tachado de misa negra musical. Sus letras hablaban de condena eterna y tortura espiritual. En los conciertos, los fans formaban círculos de pogo mientras los medios los llamaban adoradores del demonio. Slayer, lejos de negarlo, respondió con más fuego y sangre en escena. La provocación era parte de su identidad. Tom Araya, su vocalista, explicó que el infierno era solo una metáfora, una forma de mostrar la violencia humana y la corrupción moral. Pero la iglesia no escuchó argumentos, solo oía blasfemia. Las portadas con demonios y crucifixiones aumentaron el escándalo. Slayer se convirtió en el blanco favorito del pánico religioso. Hoy, Hell Awaits es una joya oscura del thrash metal. Su poder no está en el satanismo, sino en el reflejo del miedo que genera. Es el eco de una época en que la moral y la música se enfrentaron a muerte. Y el infierno, por una vez, ganó el aplauso. Iron Maiden, The Number of the Beast. Cuando Iron Maiden lanzó The Number of the Beast, el caos religioso fue inmediato. El título, tomado directamente del Apocalipsis, despertó las alarmas de miles de iglesias que vieron en la banda a mensajeros del demonio. La portada, con Eddie manipulando al diablo como una marioneta, fue interpretada como un desafío blasfemo. Los fieles respondieron con marchas, oraciones públicas y quema de discos. Pero la verdad detrás de la canción era mucho menos oscura. Steve Harris, bajista y compositor, la escribió después de tener una pesadilla tras ver una película de terror. Era una historia sobre el miedo, no una invitación al mal. Aún así, los grupos cristianos de Estados Unidos exigieron su censura, convencidos de que el heavy metal era una forma moderna de adoración satánica. Iron Maiden nunca retrocedió. Bruce Dickinson gritaba los versos con orgullo mientras el público levantaba los puños, desafiando al moralismo. Cada crítica, cada protesta, solo aumentaba su poder. El número de la bestia ya no era 666, sino millones de fans. Hoy, The Number of the Beast es un clásico que representa el momento exacto en que el metal se transformó en un movimiento global. Lo que para la iglesia era herejía, para los fans era libertad en su forma más pura. Marilyn Manson, Antichrist Superstar. En los años 90, nadie encarnó mejor el miedo de la iglesia que Marilyn Manson. Con su rostro pálido, su mirada perturbadora y su mensaje provocador, fue catalogado como el anticristo del rock. Su álbum Antichrist Superstar fue denunciado por líderes religiosos como una obra de propaganda satánica. Cada show suyo se convertía en un campo de batalla cultural. Pero Manson siempre sostuvo que su intención era criticar la hipocresía religiosa y el control social. Sus letras, aunque violentas, eran metáforas sobre la alienación y la doble moral. La prensa, sin embargo, prefirió el escándalo. Quemas de discos, protestas frente a sus conciertos y sermones televisados. El pánico moral alcanzó niveles históricos. Mientras los pastores lo llamaban demonio, Manson vendía millones de discos y se convertía en símbolo de rebeldía juvenil. Jugó con la imagen del enemigo de Dios para reflejar la represión que él mismo sufría.
La iglesia, sin darse cuenta, alimentó exactamente lo que decía combatir. Antichrist Superstar no fue un disco satánico, sino una obra teatral y filosófica sobre el poder y la corrupción. Pero como siempre, la provocación fue suficiente para encender las antorchas del miedo. Motorhead, Hellraiser, Lemmy Kilmister nunca fue amigo de la religión, pero tampoco un devoto del diablo. Sin embargo, cuando lanzó Hellraiser, su título bastó para que algunos lo agregaran a las listas negras del rock satánico. La iglesia condenó la canción por su celebración del caos y la rebeldía. Lemmy, con su humor ácido, respondió que si el infierno tenía buen whisky y rock and roll, no sonaba tan mal. Hellraiser era una declaración de independencia, un himno para quienes vivían al margen de las reglas. No había pactos oscuros, solo una filosofía: vivir rápido y sin miedo. A pesar de su tono divertido, los medios religiosos insistieron en que Motorhead era instrumento del diablo. El propio Lemmy se reía de ello. Nos llaman satánicos porque no entienden que el rock es sobre libertad, no adoración. Y en parte tenía razón. Hoy, Hellraiser se recuerda como un clásico rebelde, una pieza que demuestra que a veces la iglesia confundió irreverencia con maldad. Porque en el fondo, Lemmy solo quería que el volumen estuviera al máximo, incluso en el más allá. Su legado no fue de oscuridad, sino de autenticidad. Un grito de libertad contra el conformismo. Un recordatorio de que el rock no busca dioses ni demonios, sino romper cadenas. Hellraiser no solo fue una canción, fue una declaración inmortal de identidad. Una llama que sigue encendida cada vez que alguien enciende un amplificador y deja que el rugido de Motorhead despierte al mundo. Slayer, South of Heaven. (1988). Si existía una banda diseñada para escandalizar a los religiosos, esa era Slayer. Con su logo invertido, letras apocalípticas y riffs infernales, se convirtieron en sinónimo de blasfemia. Su canción South of Heaven fue acusada de burlarse de la fe cristiana y glorificar el infierno. Para la iglesia no era música, era un ritual. Tom Araya, vocalista y bajista, creció en una familia católica y encontraba irónico que los tildaran de satánicos. Explicaba que sus letras hablaban de la brutalidad del mundo humano, no de adoración demoníaca. Sin embargo, las imágenes y los sonidos agresivos hacían imposible escapar del estigma. Las portadas con cráneos, cruces invertidas y paisajes infernales alimentaban la polémica. Los religiosos aseguraban que Slayer era la voz del diablo en la tierra. Mientras tanto, los fanáticos veían en ellos una forma de liberación, la catarsis del caos. Eran los predicadores del ruido, los poetas del abismo. En varios países de América Latina, sus conciertos fueron cancelados por presión de grupos religiosos. Las iglesias organizaban protestas, eso los volvió aún más atractivos. Slayer se convirtió en el enemigo perfecto para los guardianes de la moral y en héroes para quienes veían la música como una forma de rebelión. Cada intento de censura era, en realidad, una campaña de promoción gratuita. El miedo religioso solo aumentaba su leyenda y su infierno sonaba más poderoso que nunca. South of Heaven es hoy una pieza central en la historia del metal. No por invocar al diablo, sino por reflejar la oscuridad que habita en la humanidad. Su mensaje es una advertencia sobre la hipocresía, la guerra y la corrupción moral. Venom, In League with Satan. En 1981,
La banda británica Venom encendió el infierno con una sola frase: "I'm in league with Satan". Su sonido era sucio, primitivo y brutal, marcando el nacimiento del black metal. Los religiosos vieron en sus letras una invitación literal al demonio, y el pánico moral no tardó en estallar. Para muchos, Venom fue la banda que rompió definitivamente la frontera entre el arte y la blasfemia. El rock, según ellos, había vendido su alma. Los pastores cristianos en Reino Unido y Estados Unidos exigieron que se prohibiera la canción. Hablar del diablo no era metáfora, era pecado. Pero Venom no buscaba conversos, buscaba provocar. Cronos, su líder, confesó que su meta era ser lo más malvado posible. Y vaya si lo lograron. Abrieron la puerta a un nuevo infierno sonoro. Su estética, pentagramas, fuego, invocaciones, era puro teatro infernal. Pero en una época dominada por la moral cristiana, ese teatro se sintió demasiado real. Las radios se negaban a tocar sus discos, y eso solo aumentó su leyenda. Venom se convirtió en el símbolo del satanismo musical de los 80, una banda que encendió la chispa del miedo y el poder del tabú. Hoy, In League with Satan sigue siendo un himno prohibido. No por su literalidad, sino por lo que representa, el rock desafiando el control espiritual. Para la iglesia fue una invocación. Para la historia fue el nacimiento del sonido más oscuro de todos. El infierno tenía guitarra eléctrica. Depeche Mode, Blasphemous Rumors. Cuando Blasphemous Rumors salió a la luz, la iglesia británica la condenó como una blasfemia total. El verso "I think that God's got a sick sense of humor" fue suficiente para desatar la furia de los sectores religiosos. Para ellos, la canción era una ofensa directa a la fe. Pero Depeche Mode explicó que no se trataba de burla, sino de desesperanza. El tema contaba historias de tragedia y pérdida, y cuestionaba cómo podía existir bondad divina en un mundo tan cruel. Era existencialismo puro, pero la interpretación literal lo convirtió en escándalo. En muchas emisoras fue prohibida, mientras los medios cristianos la calificaban como una burla al sufrimiento humano. Lo irónico es que el mensaje era profundamente humano: entender el dolor, no reírse de él. Aún así, los tabúes religiosos pesaban más que la empatía. Hoy, Blasphemous Rumors se considera una joya oscura del synth rock, una canción que se atrevió a cuestionar lo incuestionable. Y en el fondo, esa fue su verdadera herejía: pensar. Porque tras su tono sombrío había una reflexión que sigue vigente: la contradicción entre fe y tragedia, entre creer y sufrir. Depeche Mode no buscaba destruir la espiritualidad, sino enfrentarla con la realidad humana. En cada nota, en cada palabra, se siente la tensión entre esperanza y vacío. Es una plegaria moderna, no para rezar, sino para entender. Desde los truenos de King Diamond hasta los sintetizadores de Depeche Mode, el rock ha sido acusado de ser la voz del diablo. Pero tal vez, lo único que realmente hacía era dar voz a lo que la sociedad quería silenciar: el miedo, la rabia y la libertad de pensar distinto. La iglesia quiso exorcizarlo, pero el rock nunca necesitó redención, porque su poder no viene del infierno, sino del alma humana, del grito de quienes no se conforman con las reglas. Y mientras haya guitarras sonando, el mito del rock satánico seguirá vivo. No se puede justificar lo que invoca la oscuridad llamándolo arte o rebeldía. Las palabras no son neutras, crean, influyen y forman el corazón. Toda música que blasfema, que se burla de Dios o que exalta lo contrario a la vida. Si afecta el alma, aunque el ritmo sea atractivo y la letra se disfrace de metáfora.
Jesús nos enseñó que la luz no pacta con las tinieblas. Lo que se repite entra en la mente. Y lo que entra en la mente termina formando el espíritu. No es censura, es discernimiento. Si una canción invoca, glorifica o normaliza lo que va contra Dios. No edifica, enfría la fe. Elige lo que escuchas. Porque lo que entra por el oído, termina hablando en el corazón. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete al canal y comparte este video. Que más almas elijan la luz y caminen con Dios.